Los políticos nos cuentan una serie de cantaletas, ¿no? Desde el socialismo hasta los derechistas, todos sabiondos y que creen tener la verdad incluso para los mismos aymaras. No lo sé. Pablo, ¿cuál es su criterio? Trascendencia del aymara, su presencia, su rol, su papel para este país, Pablo. Sí, Pedro Saúl, primer elemento lo que tenemos que remarcar como historia. Nuestro país, lastimosamente, ha nacido como un país racista, altamente racializado, a partir de los vencedores y de los vencidos. Lastimosamente, nuestro país se ha constituido a partir de la superioridad e inferioridad. Los que han venido a colonizar, los que han venido a invadir estas tierras, se han sentido superiores y a todos los sectores populares, hoy conocidos como pueblos indígenas, originarios campesinos, como aymaras, quechas, guaraníes, etcétera, han sido considerados como inferiores. Esa es una racialización que lastimosamente se ha constituido como país y hemos ido mutando en diferentes momentos históricos, logrando algunas reivindicaciones históricas para que estos pueblos mayoritarios, hoy denominados sectores populares, sean reconocidos y considerados ciudadanos de la misma jerarquía. Ese es el primer elemento que no podemos perder de vista. Segundo elemento, en los avances, evidentemente, podemos hacer desde varias perspectivas las miradas y muchos podemos decir que por un lado el aymara, el quechua ha apostado a la inclusión, se adapta a lo que es primero República de Bolivia, hoy Estado plurinacional, digamos. Pero por otro lado también podemos ver que para el aymara, para el quechua no hay fronteras de Estado, de país como tal. Por ejemplo, ahí podemos ver aymaras que está en Perú, aymaras que está en Chile, aymaras que está en lo que es Argentina y otros países que siguen marcando ese raíz cultural heredado históricamente por siglos, que se habla más de 5.000 años, otros que hablan más de 660.000 años, etcétera, etcétera, que todavía hoy no está descubierto sistemáticamente cuál fue la esencia de cómo inició estos pueblos andinos amazónicos, ¿no? En ese escenario podemos ir diciendo que por un lado se incluyen, quieren ser parte de esta realidad, pero por otro lado rompen este paradigma de nación-estado y tranquilamente se transforma, se constituye a nivel de otros países, pero identificándose con todo su raíz cultural como clase, en este caso, como nación o como pueblo que constituye cada nación. Pablo, lo que usted dice hay que remarcarlo, ¿no? Y para seguramente seguir debatiendo eso, se, continuarán muchos autores escribiendo sobre eso, Pablo, que usted ha dicho. Bolivia nació con racismo, tiene un origen racista. Qué trascendente es eso. Pablo, ¿y ese racismo cuánto bien o cuánto mal le ha hecho a Bolivia? ¿Es más el daño que le ha hecho, la postergación que ha significado, o no es mucho así? Sería exagerar, Pablo. Prácticamente el racismo ha hecho mucho daño, donde, insisto, donde decía que lastimosamente para aquellos que se han sentido superiores, las oportunidades, ya sea en el ámbito económico, político, social, han sido aventajados desde el Estado como tal. Pero estos pueblos denominados inferiores prácticamente han sufrido en diferentes etapas, en momentos históricos, en lo que es el sometimiento, la obediencia y otras cosas que eso al final hoy mismo podemos ir viendo una clasificación entre lo que es el oriente y el occidente. Hoy podemos ir viendo, por ejemplo, entre Cambas y Collas, y ahí podemos ir viendo que el regionalismo sigue fundamentándose a partir de la raza, del criterio de que unos son superiores, otros inferiores. En ese sentido, podemos decir que en este siglo 21, después de haber cumplido los 200 años de vida institucional, el racismo sigue vigente, pero remozado con algunos adictamentos, por ejemplo, hoy en día no gozan de sus derechos constitucionales, de sus derechos humanos como pueblos indígenas como tal.
Por ejemplo, si hablamos en el ámbito político, todavía siguen restringidos esos derechos, donde los pueblos, si bien la Constitución dice, por ejemplo, todos tenemos derecho a ser elegidos y o elegir y ser elegidos, pero cuando en realidad la ley de partidos políticos, por ejemplo, nos piden de que tienes que tener unas siglas política, ya sea agrupación ciudadana o una sigla nacional, para participar en un ámbito nacional, y generalmente aquellos que tienen pocos recursos económicos no logran acceder a una sigla política y no pueden competir, digamos, para unas elecciones justas y necesarias, digamos. Y en ese escenario podemos ir viendo que algunos medios de comunicación todavía siguen monopolizando y dando prioridad a una cierta clase social que lastimosamente nuestro país se ha constituido desde la fundación hasta estos días. Pablo, ¿el Aymara es racista? El blanco, como le llaman, ¿no? Al de las urbes, las clases medias. Porque aquí yo creo que un toque de cierta, de sangre indígena, de origen indígena, creo que todos lo tenemos, Pablo. Aquí que no vengan con los absurdos de algunos vecinos, ah, no, pues yo soy distinto, yo soy puro. Bueno, tal vez la gente que ha venido de Europa, los que son descendientes de migrantes europeos, italianos, alemanes, pues probablemente ellos ya, ok, pueden decir que su origen es otro, muy diferente, ¿no? En lo que no están para nada mezclado con el boliviano, aunque luego ellos ya se casaron con bolivianas, en fin. Pero nosotros los que hemos nacido en esta tierra, que nuestros papás, nuestros abuelos son de esta tierra, no, pues no vengamos a hacernos aquí los puritanos y los de alcurnia, no, eso no, es un ridículo. Pero Pablo, el Aymara eh, es racista o es que el Aymara se protege se esconde, se escuda en el racismo ante la agresión del otro. El otro, lo miro al otro y más allá de reconocerlo como alguien que tiene su propia cultura, su propia cosmovisión y respetarlo desde esa dimensión, es un invasor, es un agresor, sometedor. Por lo tanto, yo también desde el mundo aymara respondo con racismo. Si él me trae eso, yo respondo con eso. O es que per se el aymara también tiene naturalmente ese sesgo de racismo, Pablo. ¿Eso cómo habría que analizar? Yo creo que viene de ambos lados. Por un lado se mimetiza, se camufla, responde, digamos, a ese racismo secante que de alguna otra manera se ha constituido a partir de esta clase social de lo blanco mestizo, digamos. Pero por otro lado, en esta coyuntura donde vivimos hoy, en este contexto, el aymara también se ha vuelto más racista que el blanco mestizo, incluso oprimiendo incluso a su mismo propio clase social. Y de alguna otra manera podríamos rescatar esta frase que decía Fausto Reinaga, de que el indio es peor enemigo del otro indio. Por ejemplo, eso podemos ir citando con el expresidente Evo Morales. Por ejemplo, Evo Morales se considera como si fuera el único representante, el dios andino, que solo él puede ser representante en ámbitos políticos como representante genuino de los pueblos indígenas. Y cualquiera que el otro que quiera ir, no tiene esa misma capacidad o no está a ese mismo nivel de este liderazgo de Evo Morales, por ejemplo. Eso se constituye ya una forma de ser racista, de ser clasista y sobre todo sobreponerse como algo superior del otro, ¿no? En ese sentido podemos ir afirmando que de ambos lados el racismo se está constituyendo desde el mismo Aymara o al momento de mimetizarse y al mismo tiempo de ir respondiendo ese trauma histórico que ha ido pasando desde la colonia, la república y hoy Estado Plurinacional de Bolivia.